Muy bien, el título de esta enseñanza es, hermano, los últimos en entrar. Vamos, Romanos capítulo 11, versículo 25. Vamos a ver algo, hermanos, que la Escritura nos dice y que muchas veces no consideramos en el tiempo final donde Dios ya ha determinado que va a ejecutar uno de sus planes, hermanos maestros, uno de sus planes mayúsculos e importantes, como es, hermanos amados, su obra final en el mundo. Y para ello vamos a entender algo. La gente se preocupa y dice, ¿cuándo será el arrebatamiento de la iglesia? Porque se supone que es el acontecimiento que todos estamos esperando hace mucho tiempo ya, muchos siglos. Incluso desde los días de Pablo, cuando él habla a la iglesia de Tesalónica, los hermanos pensaban ya que el arrebatamiento sucedería en aquel siglo. Es decir, en el primer siglo de la iglesia, 100 años en ese lapso de tiempo. Pero ya han pasado más de 20 siglos y la iglesia sigue esperando al Señor. Lo interesante es que Dios, hermanos, fue descifrando estos secretos, estos podríamos llamarles misterios que en un tiempo no se sabía. El Señor lo fue manifestando y revelando hasta llegar a un punto en que ahora sí podemos entender, hermanos, que el arrebatamiento no era un asunto de aquellos días, del primer siglo, de los primeros 10 siglos, sino que después de 20 siglos, más de 2000 años, recién este acontecimiento va a suceder. O sea, después de 2000 años, el Señor recién podrá arrebatar a su iglesia. Y vamos a ver en la Escritura. Ahora, fecha y día no se sabe. Eso nadie podrá decirlo jamás. Y si en algún momento usted escucha que alguien está diciendo o está dando fechas, hora, lugar, etcétera, usted tiene que dudar, porque la Escritura no dice, hermanos, que nosotros vamos a saber el momento en que el Señor sacará su iglesia del mundo. Muy bien, pero ahora, estudiando la Escritura, sabemos que eso puede suceder en cualquier momento. Dígale al hermano que está junto a usted, en cualquier momento. Dígale. Capítulo número 11 de Romanos, verso 25. Ya estamos todos con la Escritura, ¿verdad? Dice así. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en, ¿qué dice? En parte, hasta que haya entrado la plenitud de ¿quién es? De los gentiles. Muy bien, aquí está, hermanos, la revelación sobre muchos aspectos y muchas dudas que los creyentes pueden tener. Este versículo, hermanos, es importante que usted lo lea, lo medite una y otra vez. Entonces, el capítulo 11 de este libro de Romanos, a propósito, Romanos es un libro doctrinal que habla sobre el pecado. Bueno, todo el libro de Romanos habla sobre el pecado. Y es la base para entender muchas cosas, como por ejemplo que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, o que todos somos injustos, que no hay un solo justo en el mundo. Este libro nos ha ayudado a entender eso. También el libro nos dice que estamos separados de la gloria del Señor y que prácticamente, hermanos, todos nosotros merecemos morir, que la paga del pecado es muerte. Entonces este libro habla de la doctrina del pecado. Es muy importante el libro de Romanos, usted debe leerlo, es un libro muy poderoso. En el capítulo 11, hermanos, donde estamos ahora leyendo, vamos a descubrir que Pablo, el apóstol Pablo, habla, hermano, por un lado de los judíos y también habla de los gentiles. O sea, dos grupos de personas que en un tiempo, hermanos amados, se notaron pero muy bien. Es decir, el pueblo de Israel o los judíos por Jerusalén o Judá y los gentiles que eran todas las naciones alrededor de Israel. En este capítulo vamos a descubrir que Pablo va a hablar ahora específicamente de los gentiles. Se va a enfocar en el pueblo extranjero o el pueblo que no era pueblo, para que usted entienda, es decir, el pueblo gentil. Y vamos a descubrir muchas cosas. Por ejemplo, hermanos, por un tiempo, escuchen esto,
Dios rechazó a los judíos que no aceptaron el llamado divino y en su lugar puso a los gentiles para ser su pueblo. Usted sabe que Jesús vino al mundo. Juan capítulo 1 verso 11 dice: a los suyos vino y los suyos no, ¿qué cosa? Le recibieron. Y luego dice: mas a todos los que le recibieron, verso 2, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados, ¿qué cosa? Hijos de Dios. O sea, en un tiempo cuando Él vino a los judíos, vino a su pueblo, al pueblo de la promesa, es decir, los descendientes de Abraham, ese pueblo le dio la espalda al Señor y dijo: no queremos nada con Jesús. Entonces el Señor inmediatamente, hermanos, amplía la salvación que empezó por los judíos, que viene de los judíos, va a pasar a los gentiles, a aquellas gentes y personas que no estaban contempladas en un inicio. Porque Israel rechaza al Salvador, rechaza al Hijo de Dios. Entonces Dios dice: muy bien, siguiente paso es la humanidad entera. Y es increíble, ¿no?, ver en la Biblia, el libro de los Hechos. Usted puede estudiar el libro de los Hechos y va a comprender cómo los gentiles, la gente que no era israelita de nacimiento, es la que cree en Jesús, es la que va a aceptar al Salvador y es la gente que va a disponer su corazón para la obra del Hijo de Dios. Entonces Israel fue hecho a un ladito. O sea, es como que el Señor dijo: permiso Israel, permiso, ahora tengo un nuevo pueblo. Y el Señor, desde que Jesús resucita en la cruz, es decir, resucita, vuelve al cielo, se va a concentrar en este nuevo pueblo que es el pueblo de gentiles, es el pueblo que sí aceptó y creyó en Jesús. Pero en ningún momento estamos diciendo, ni podemos afirmar y aseverar que Dios haya desechado a los judíos, a los israelitas, y les haya dicho: hasta luego, he conseguido un nuevo pueblo, bye. No es así, sino que por un tiempo, dice la Biblia, y el término que utiliza la Escritura es que en parte se endureció. O sea, en parte este pueblo judío, hermanos, rechazó al Señor, pero es solo por un tiempo. En otras palabras, en este tiempo en el cual vivimos, desde el nacimiento, la resurrección de Jesús, hermanos, el Señor se ha ocupado de todo este pueblo gentil que en la Biblia se denomina la iglesia. Entonces la iglesia de Cristo vino a ser el pueblo nuevo de Dios. Y el pueblo antiguo, el pueblo de la promesa, el pueblo del pacto, que es Israel, quedó como que en un tiempo de espera, de statu quo, y le dijo el Señor: me esperan, porque yo tengo un plan con todos estos gentiles, los cuales debo salvar. Entonces Israel quedó, hermanos, a un ladito esperando el cumplimiento, lo que dice acá Pablo, de la época, la era de los gentiles. Es decir, que desde la resurrección y hasta que Jesucristo venga en las nubes, hermanos, se denomina el tiempo para que los gentiles sean salvos. Hay un tiempo. Muy bien. Pablo enseña que el buen olivo, atención, ¿cuál es el olivo? Es el árbol de la aceituna, ¿no es cierto? Ese es el olivo. Y Pablo dice esto: el buen olivo es Israel. O sea, el árbol, la planta, es como una figura, es un ejemplo para decir: el buen olivo es Israel, la nación de Israel. Pero luego dice: apareció un olivo silvestre. De repente, hermano, de la nada, surgió y apareció un olivo silvestre. ¿Quién creen ustedes que este olivo silvestre representa? A los gentiles. Por eso la Escritura habla del buen olivo, Israel, pero habla del olivo silvestre, la iglesia de Jesucristo. El pueblo conformado por todos los gentiles del mundo, y entre todos esos estamos tú y yo. Es decir, que cuando Israel rechazó al Señor y Salvador, había hambre entre los gentiles
y dijeron, Señor, si ellos te dieron la espalda, ven a nosotros que nosotros te estamos esperando. Sin ser un pueblo de la promesa, sin ser parte del pacto como Israel, los gentiles abrimos nuestro corazón y a partir de ahí, hermanos, Hechos capítulo número 2, nace la iglesia en el mundo. Alguna vez hubo un debate y más de una vez me han preguntado a mí, pastor, ¿quién nació primero? ¿La iglesia evangélica o la iglesia católica? Y ha sido el debate por siglos, hermanos, entre teólogos y etcétera. Bueno, la iglesia nació en Jerusalén y la iglesia verdadera de Cristo nació en Jerusalén. De ahí surgieron todos los movimientos del mundo, llámense católicos, llámense esto, llámense aquello, reformados y lo que usted quiera. La iglesia verdadera nació en Hechos capítulo número 2 y el pueblo de Dios, que es la iglesia, fue la primera iglesia en el mundo. Entonces alguien dirá, pastor, a mí me enseñaron que primero nació el catolicismo. No, señores, según la Biblia, la iglesia de Cristo fue la primera en nacer en este mundo, en ser inaugurada por el mismo Espíritu Santo y de ahí surgieron todas las demás. Ahora entiendo. La iglesia católica salió de allí, que es, hermano, una imitación de la iglesia de Cristo, por supuesto. Bueno, es un acápite muy aparte. Continuemos, vamos al punto número 1. Hablemos un poquito del gran misterio según Pablo. ¿Qué es un misterio, iglesia? No se me distraiga. ¿Qué es un misterio? Es algo que se desconoce. Es algo que está como en secreto. Tengo un misterio por resolver, dicen, ¿no? Hay un misterio que tenemos que descifrar. Un misterio es algo que está en secreto, está oculto y que no podemos saber con exactitud. Todo lo demás son hipótesis, conjeturas, teorías, pero el misterio sigue ahí. Entonces, ¿cuál es el misterio acá? Porque Pablo habla de un misterio. Es una verdad, atención, que nadie puede conocer a menos que le sea revelada o revelado este misterio por Dios. Es decir, Dios tuvo que revelarle al mundo su plan. Dios tuvo que revelarle a Israel su plan eterno. Juan capítulo 3 verso 16 dice, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. No dice, porque de tal manera amó Dios a los judíos. No dice así. Tampoco dice, porque de tal manera amó Dios a Israel. Sino dice al mundo. Entonces, de pronto para el judío, para el israelita natural, este verso era chocante y decía, ¿cómo? O sea que Dios no solo nos ama a nosotros, sino que ama al mundo, o sea, a esos gentiles pecadores que no tienen un templo como el nuestro en Jerusalén, que no son de un linaje y una casta de sacerdotes como nosotros. ¿Cómo puede ser que Dios ame al mundo si nosotros somos el pueblo de la promesa? Bueno, según la cosmovisión, el entendimiento del judío, Dios era solo de los judíos. Por eso era el celo de ellos. ¿Quién como el judío, hermano? Nadie como ellos. Y los gentiles, los samaritanos, que eran una mezcla de hermanos asirios y judíos, miren, siendo mezcla, ¿no? Ni siquiera nosotros somos totalmente nada en cuanto a linaje, en cuanto a nacionalidad israelita. Pero el samaritano por lo menos tenía algo del judío, es decir, era una mezcla de judío y asirio. Pero aún así, para el judío, el samaritano era como un puerco, es decir, una mezcla de raza, impuros, pecadores. ¿Y cómo seríamos vistos nosotros? Los gentiles que no teníamos nada que ver con ellos. Hermanos, terrible es la situación. Entonces Dios va revelando estos misterios. Y el judío va entendiendo, o debe entender, que Dios no solamente vino a salvarlos a ellos, que Dios no solamente tenía un plan con Israel y nadie más, no, sino que también el Señor ya había echado una mirada a los gentiles que somos todos nosotros.
Es un misterio que se va desatando, se va desamarrando y de pronto vamos entendiendo que Dios amó al mundo y que la salvación no es solo para el judío, sino también para el gentil. Digan fuerte amén. Y dígale a su hermano, por eso tú eres salvo. Dígale, por eso, por el amor de Dios. Miren, a Israel le aconteció un endurecimiento, hermanos, pero ese endurecimiento es hasta que haya entrado, atención, todo el número de los gentiles. O sea, después de rechazar a Jesús, el Señor dijo, muy bien, me voy a un pueblo que no era pueblo, me voy a buscar a gentes que no me llamaban, no me amaban, no me deseaban, nunca preguntaron por mí, me voy a ellos. Y los gentiles al otro lado del río del Jordán dice que lo esperaban al Señor con hambre y con anhelo de escuchar sobre el reino de Dios. Entonces el misterio se va revelando y Pablo dice que no solamente el buen olivo había sido el plan de Dios, sino que aparece un olivo silvestre que para Dios también es importante. Pero Dios le dice al buen olivo, que es Israel, ustedes me esperan, calmaditos, quietitos, bien peinaditos y bonitos, me esperan porque yo me estoy yendo a un olivo silvestre que sí tiene deseo y hambre por mí. Y levantaré un pueblo y formaré un cuerpo del cual, atención, yo seré la cabeza, dijo el Señor. ¿Quién es la cabeza del cuerpo? ¿Quién es la cabeza del cuerpo? Cristo. Diga fuerte, Jesucristo. Dígalo, 2, 3, Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia. Muy bien. Vamos entendiendo estos misterios. Esto al judío hay que explicarle. Al israelita hay que explicarle estos datos, que es un misterio para ellos. No entiendo. ¿Por qué Dios se ha ido a los gentiles? Bueno, te voy a explicar. Es que para vos es un misterio, pero el Señor ya lo ha revelado en su palabra y quiero explicarte. Por eso es que hoy en día, hermanos, hay muchos judíos que ya se han convertido a Jesús, porque han entendido el misterio. Se les ha explicado y ellos han dicho, amén, ahora sí entiendo, verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios, el que rechazó mi nación, pero yo no lo voy a rechazar, creo en Él y lo aceptan, hermanos. Hay millones de judíos que se están convirtiendo y ellos también vienen a ser parte de la iglesia en la era de la gracia, ¿entienden? O sea, la iglesia puede estar conformada por gentiles y judíos, por supuesto, judíos que han creído en Jesús, que se han convertido a Jesús y que ahora viven, hermanos, por fe. También hay judíos que son nuestros hermanos en Cristo. Pero ellos han sido, miren cómo es esto, ¿no? Interesante. Han sido injertados al olivo silvestre. Y además, hermanos, Dios los ha perdonado y ahora son cristianos, hermanos, y predican a Jesús. Hay miles de judíos. Pero esto es interesante. También el Señor, a nosotros que éramos el olivo silvestre, o sea, gentiles, fuera de la gracia, o paganos, mejor dicho, fuera del plan de Dios, el Señor nos injertó a Él. Qué interesante, ¿no? El judío podría decir, nosotros estamos injertados a Dios y nadie más entra y nadie más puede estar ahí. Pero el Señor dijo, no, un momento, Israel, yo voy a injertar a mí al olivo silvestre. O sea, miren qué maravilloso es esto, hermanos. Por eso la salvación es para todo hombre. Diga un fuerte amén. Para todo aquel que cree. Esto lo hizo el Señor. Y vamos descubriendo que estos misterios que en una época estaban velados, tapados, no se conocían, ahora sí podemos conocer. Entonces, hermanos, los gentiles se convirtieron en el nuevo pueblo de Dios, según dice Pablo en su carta a Efesios. La carta de Efesios puede denominarse y ponérsele un título al libro de Efesios, a la carta de Efesios, y es el nuevo pueblo de Dios. Si usted estudia Efesios, va a descubrir que el Señor levantó un nuevo pueblo y ese pueblo somos nosotros. Dígale a su hermano, sonríe
porque tú eres el nuevo pueblo. Dígale. Dígale, hermano. Sonría, dígale. Muy bien. El olivo silvestre o los gentiles. Ya le dije, el buen olivo, ¿quién es? ¿Quién es el buen olivo? ¿Quién es, hermanos? Es Israel. ¿Y quién es el olivo silvestre? Somos los gentiles o la iglesia. ¿Quién es el olivo silvestre? La iglesia. Tiene que estar claro en usted. Muy bien, escuche esto, hermanos. Nosotros que somos el olivo silvestre o los gentiles, dice que hemos entrado a la gracia de Dios para gozar de las bendiciones prometidas. Algo que es incoherencia, incongruencia para el judío natural. No, un momento, dicen ellos. Solo nosotros somos pueblo y solo sobre nosotros hay una bendición, dice el israelita natural. Y tiene razón. Pero cuando el Señor levanta a este olivo silvestre y lo hace su pueblo, también lo hace parte de las bendiciones, hermano. No solo los naturales, sino también los silvestres podemos alcanzar la bendición de Dios. No solamente el judío, porque escúcheme, donde hay un judío, hay prosperidad. ¿Sabían eso? Todos los judíos prosperan, hermano. Todo judío prospera porque Dios lo ha bendecido y así ha decretado el Señor que la bendición está sobre el pueblo de Israel. Donde usted encuentre un judío, este judío es próspero. Trabaja, invierte, le va bien, se multiplica su ganancia, etc. Es parte de lo que Dios dijo. Pero se supone que nosotros los hijos de Dios tenemos también la bendición de Dios para prosperar. También Dios nos cambió la vida. También Dios nos pasó de muerte a vida. También Dios nos ha llamado sus hijos. ¿Qué somos nosotros? Para Dios somos sus hijos. Dígale eso a un judío, hermano, y le va a brincar a usted. ¿Qué cosa? Vos no eres hijo. Soy hijo según la Escritura. ¿Qué dice la Biblia en Juan capítulo 11, verso 13? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué dice? Les dio potestad de ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Este era un misterio en un tiempo, mas ahora ha sido revelado. Muy bien, proseguimos, hermanos queridos, a su nombre. Muy bien, la forma en que esto aconteció surgió porque este pueblo gentil creyó y aceptó al que, hermanos, el buen olivo rechazó. O sea, Israel rechazó a Jesús, pero los gentiles lo hemos recibido. Y hemos dicho, Jesús, te amamos. Y es más, hermanos. En este momento, nosotros amamos más a Jesucristo que el judío ortodoxo. Le voy a decir por qué. Porque el judío ortodoxo no cree en Jesús. O sea, no lo ama. El judío tradicional que no conoce a Jesús, no lo ama. Y si usted le dice al judío ortodoxo, al tradicional, al mesiánico, le dice, Jesús, el que ustedes rechazaron es el Hijo de Dios, hermano, es capaz de golpearlo a usted. Si usted le dice al judío ortodoxo en este momento, a los de Jerusalén, Jesús es el Salvador, es el Mesías, es el que ustedes están esperando, pero ya vino, hermano, usted lo va a golpear, disculpe la expresión, lo va a patear en la calle y le va a decir, ¿qué me estás diciendo? Oh, recién va a venir el Mesías, le va a decir. Entonces nosotros, gentiles, olivo silvestre, amamos más a Jesucristo que ellos. ¿Por qué? Porque ellos lo rechazaron, porque ellos no creyeron en Jesús y por eso ha surgido un endurecimiento espiritual en Israel. Y Dios dijo, un momento Israel, hasta que entren todos los gentiles a mi salvación y entonces volveré a tratar con ustedes. Mientras tanto me esperan bien peinaditos con gel, bien perfumaditos, que tengo otro pueblo. A su nombre, iglesia. Fíjese, hermano, que usted debe estar agradecido, debemos estar agradecidos siempre, porque el Señor tuvo misericordia de nosotros. ¿Qué dice la Biblia? Que la salvación viene de los judíos. Está bien.
podríamos incluso decir, la ley viene de los judíos. Dice eso el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque de Israel nació la Torá, nacieron los profetas, todo viene de Israel. Pero la salvación y la gracia han venido por Jesucristo. De gracias por eso, hermano. Porque nosotros no vivimos por leyes, Torá, ceremonias, nosotros vivimos por fe. Y no necesitamos cumplir leyes, ceremonias y tradiciones, sino solo creer en el Hijo de Dios para alcanzar la vida eterna. Diga amén por eso. Fíjese, en cambio Israel tenía que cumplir un montón de ceremonias, hermanos, y prácticas y fiestas anuales, hermanos, pero ni así pudieron agradar al Señor. En cambio nosotros, hermanos, un pueblo que no era pueblo, el olivo silvestre que estaba abandonado, dejado en oscuridad, en sombra de muerte, de pronto podemos adorar, podemos servir, y nosotros les puedo decir, hermanos, conocemos más a Dios y a Jesucristo que el judío ortodoxo. ¿Por qué? Porque el judío ortodoxo sigue guardando la ley, sigue guardando las ceremonias, mas nosotros ya hemos conocido al autor de la vida, mas nosotros ya hemos creído en Él y ahora somos hijos de Dios. Pregunta, ¿cuántos aman a ese Salvador? ¿Cuántos aman a Jesucristo? Hay que estar agradecidos porque lo que era un misterio ahora ha sido revelado. Y usted ya sabe por qué es hijo de Dios. Usted ya sabe por qué es un olivo silvestre y usted ya sabe por qué es iglesia. Amén. Digan fuerte amén. El Señor dijo, este pueblo me rechazó, me voy y formo mi iglesia y a partir de ahí un día volveré por ellos. Ahora, hermanos, es importante esto. Dice que esto de la resurrección, de la salvación de Dios para el gentil, tiene su tiempo. La Escritura habla de la plenitud de los gentiles. Es decir, que hay un número de gentiles que serán salvos. Hay un número determinado por Dios que van a entrar a la salvación. Pero hay un número inmenso, grande, que tristemente y lamentablemente no entrará a la gracia. ¿Por qué? Es que Dios es malo, ¿no, pastor? Es que Dios hace acepción de personas, ¿no, pastor? Por eso es que algunos entraremos y otros no. ¿Es así como funciona? Lo que pasa es que el ser humano tiene el poder para decidir. ¿Quiénes de ustedes están aquí por obligación? ¿Quiénes de ustedes creyeron en Jesús por amenaza? ¿Quién de ustedes recibió al Señor porque alguien les dijo, si no lo recibes te mato? ¿Hay alguien así? Si hemos creído en Jesús, si hemos aceptado al Salvador como nuestro Dios, nuestro Señor, es porque hemos entendido que éramos pecadores y necesitábamos del perdón de Dios. Digan fuerte amén a eso. Nadie está obligado acá. Si hemos creído en Jesús es porque un día reconocimos y nos arrepentimos de nuestros pecados y nacimos de nuevo. Por eso somos salvos. Por eso es que todavía el Señor sigue añadiendo a esta plenitud de gentiles personas que se están convirtiendo. Pero atención, es lo que ya dije la anterior vez. La plenitud de los gentiles ya se está terminando, hermano. No es que todo el mundo va a ser salvo. No es que todas las gentes de todas las naciones serán salvos. No, mi hermano. Hay un número determinado y hay un tiempo determinado. La idea es esta: que en cualquier momento se termina la plenitud de los gentiles o el número de salvos que van a entrar a la gracia y, señores, Jesús vendrá por su iglesia. Ya yo no puedo decirle, hermano, faltan millones y millones y millones de gentiles todavía. Por eso el Señor vendrá de aquí a 5 años. Oh, vamos a llegar al 2050. No, faltan 20. No, hermano, yo no puedo decirle eso. Lo que sí puedo decirle es que según lo que Pablo revela en Romanos 11:25, la plenitud de los gentiles ya tiene un gran número de gentiles salvos. Creo también en esto. Por eso es que la iglesia ha entrado en un tiempo como que de espera. ¿Qué pasó con las vírgenes sensatas e insensatas? Dice que ambos pueblos, o sea, voy a decir así, ambos grupos, las sensatas e insensatas, ¿qué estaban haciendo?
estaban esperando ¿a quién? Al novio. ¿Qué estaban haciendo? Estaban esperando. Y al final se durmieron, hermanos. También se durmieron, pero el problema acá es que 5 de ellas no habían previsto y no habían comprado aceite para esperar al novio. Pero las otras 5 sí tenían aceite. Entonces se durmieron, está bien. ¿Qué nos habla? ¿Qué nos dice esto de que se durmieron? Que estaban esperando. Es muy probable que por eso hoy en día ya no vemos una iglesia haciendo campañas, evangelismos masivos, hermanos, cultos en las calles. Ya no se ve mucho a la iglesia haciendo lo que se hacía hace 20, 15, 10 y hasta 5 años atrás. Vigilias por aquí, evangelismos por allá, dramas por aquí, teatro por allá, campañas en este barrio, campañas en la otra zona, avivamientos por aquí, por allá. ¿Por qué ya no se ven los coliseos llenos, los estadios llenos con predicadores que van por todo lado y llenan y llevan multitudes? Porque es muy probable, escuche lo que le voy a decir, que la iglesia ya está esperando que aparezca ¿quién? El novio. ¿Y quién es el novio? Es Jesucristo. Así que cuando alguien le dice, no, pero es que va a haber un avivamiento antes del arrebatamiento, viene un avivamiento, hermano, según la escritura no es así. El tiempo de los avivamientos ya pasó. Hubo avivamientos en Inglaterra, en Londres, hubo avivamiento, hermanos, en el África, hubo avivamiento en los Estados Unidos, hubo avivamiento en Centroamérica, hubo avivamiento en Bolivia, hubo avivamiento en la Argentina. Y es como que todo eso tuvo su tiempo, su cumplimiento, y la plenitud de los gentiles nos dice que muchos y quizás la gran mayoría de los que debían ser salvos ya son salvos, hermanos. Por eso es que la iglesia ahora se pareciera que está dormida, adormecida. ¿Por qué no se oye a la iglesia? ¿Por qué no hay avivamientos? ¿Por qué no hay campañas, cultos, vigilias por aquí, por allá? Porque es muy probable que estemos en la misma situación de las vírgenes, esperando que la voz a la medianoche diga, ¡he aquí el esposo viene! Y despertaron, ya viene, arreglate, dice que ya está viniendo. Y se levantaron las 10 y no tenían aceite 5 y dijeron, ay, nos faltó aceite, se nos apagaron las lámparas, dennos de su aceite usted. No, si les damos nos quedamos también nosotros sin aceite. Más bien vayan a comprar ustedes, no sea que nos falten nosotras y chao todas. Bueno, y corrieron a comprar, y hasta que ellas fueron a comprar aceite, dice que se abrió la puerta, vino el novio, el futuro esposo, y solamente 5 entraron. ¿Y qué pasó cuando vinieron las otras ya con su aceite, todo lista? Tocaban la puerta y le dijeron, no, señoritas, se acabó el tiempo. Todas entraron, se va a celebrar la boda y listo. Hermanos, es muy probable que la iglesia esté esperando simplemente. Por eso es que ya no vemos un gran mover en la iglesia. Y eso es lo que está aconteciendo. Hay un número de gentiles que serán salvos. ¿Y quién determinó ese número? El mismo ser humano. El mismo ser humano decide si será o no será salvo, porque la salvación es para todo hombre. Diga un fuerte amén. Aclaro eso, porque alguien puede decir, claro, usted anda diciendo que los salvos son ustedes y nosotros no. No, yo estoy diciendo que somos parte de ese propósito y que la salvación que tenemos, la vida eterna que hemos recibido, es porque un día decidimos arrepentirnos de nuestros pecados, morir a nuestra maldad y aceptar a Jesús, y recién fuimos salvos. Es lo que tiene que hacer cada ser humano. Si no lo hace, ya no es culpa de Dios. Cada ser humano decide. Por eso usted que es salvo, por favor, mantenga su salvación. No ande, hermano, en pecado, escondiéndose, haciendo cosas malas. Si usted ha sido salvo, santifíquese. Dígale eso al hermano. Si eres salvo, santifícate. Dígale, hermano. Esa es la vida. Eso es lo que se supone que cada hijo de Dios tiene que hacer.
Yo no puedo concebir que un hijo de Dios ande en pecado, adulterando, fornicando, emborrachándose. Yo no entiendo, no creo que sea salva una persona, porque un salvo es, hermano, una persona renovada, transformada, perdonada y vive una vida nueva. Pero el que no es salvo puede estar en el mundo pecando, hermano, y le es normal y no hay problema. Hermano, yo dudo de esa salvación, porque el que es salvo ha sido sacado de las tinieblas a su luz admirable. Los cristianos no pecan, somos santos, puros y perfectos. Por supuesto que no. Quizás somos los más pecadores, pero algo sucede en nosotros. Nosotros nos arrepentimos. Digan fuerte amén. Nosotros sabemos qué es pedir perdón. Así que, hermanos, y cualquier persona que me oye, si usted quiere ser salva, necesita arrepentirse. Y recién vamos a ser parte de este olivo silvestre o la iglesia de la cual Pablo habla en el libro de Efesios. Pablo dice esto, atención, en parte dice, hemos leído en el versículo 11:25, dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, dice, no dice totalmente. ¿Qué es una parte, Douglas? Es un pedazo de un todo. Tenemos una torta y la partimos en 4 cuartos. Entonces yo saco un cuarto, ¿cuánto me queda? Me quedan 3 cuartos. Entonces a Israel le ha acontecido en parte ese endurecimiento espiritual. No es que a todos los judíos, todos se endurecieron, todos han rechazado. No, hay judíos que creen en Jesús, han creído en Jesús y hoy en día predican a Jesús también, hermano. Pero hay una parte en Israel que ha rechazado a Jesús y están esperando al Mesías. Ellos se denominan los judíos mesiánicos. Y ellos están esperando que aparezca su Mesías, de Isaías 53. El siervo sufriente. Pero ellos consideran que recién va a venir su Mesías. Nosotros sabemos, porque el misterio fue revelado ya a través de la Escritura, que el Mesías ya vino. Digan fuerte amén. Y eso es lo que el judío tradicional, el buen olivo, que es Israel, no aceptan. Muchos de ellos, no ha venido, recién va a venir. Pero Jesús ya vino. No, Jesús no es el Mesías. No es, dicen ellos, lo rechazan. Entonces, ¿a quién están esperando estos judíos hoy en día? ¿A quiénes verán ellos y serán engañados? En otras palabras, ¿a quién? Al anticristo. Todos aquellos que rechazaron a Jesús, porque en parte ha surgido endurecimiento en ellos, cuando vean al anticristo dirán, ese es el Mesías. ¿Por qué? Porque el anticristo aparecerá con señales, prodigios y milagros engañosos, obras mentirosas que el mismo Satanás va a hacer para engañarlos a ellos. Por eso es que en parte ha surgido o se dio este endurecimiento, esto que Pablo menciona, en parte. Bueno, también tiene su tiempo. Cuando Jesús vuelva, digamos, ojo, no estoy diciendo que va a suceder este año, estoy diciendo, digamos, que el arrebatamiento sucede el 2024. ¿Quieren saber la fecha y el mes? No puedo decirles. Pero sucede este año, digamos que estamos por celebrar el aniversario y sucede el arrebatamiento de la iglesia. Se queda la torta, las velas prendidas. ¿Qué más? ¿Se quedan algunos? ¿Será que nos quedamos o nos vamos? ¿Qué dice? ¿Ah? ¿Nos quedamos o nos vamos, hermano? Eso ya depende de cada uno, de su santidad. Pero viene el Señor, se lleva a su iglesia de un día para otro, desaparecemos de la faz de la tierra. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que Jesús vuelva por segunda vez? ¿Cuántos años? Luego del arrebatamiento, ¿cuántos años? Vamos, iglesia, 7 años, que son los años de la tribulación y gran tribulación. ¿Cuántos años? De 7 años luego del arrebatamiento Jesús volverá. Y es ahí donde los judíos que están endurecidos en parte, el buen olivo que rechazó a Cristo, recién se darán cuenta y dirán, sí, verdaderamente Jesús había sido
el Mesías que hace 2000 años rechazaron nuestros antepasados. Y es ahí cuando ya todos entenderán, todos verán que realmente Jesús había sido el Salvador. ¿Y qué va a suceder? En esa época Israel va a estar sometida, va a estar rodeada, guerra mundial, la tercera guerra mundial en su apogeo, el mundo en caos, el anticristo haciendo de las suyas, persiguiendo a los judíos, matando, eliminando la religión en el mundo. Va a estar haciendo de las suyas el anticristo. Y aparece Jesús y viene para salvar ¿a quién? ¿A quién viene a ayudar el Señor luego de 7 años? ¿A quién? Al buen olivo o a Israel. Y es ahí donde el Señor somete a las naciones, Rusia, China, todas las potencias del mundo, Irán, Irak, que van a estar contra Israel, y los va a pisar en el lagar de su ira y los va a aplastar esos ejércitos y va a decir: aves, vengan a comer carnes, porque hay carnes para todo. Y esas aves de carroña, esas aves carroñeras van a venir a comer, a devorar a los seres humanos, y el Señor vendrá a rescatar ¿a quién? A Israel. Y la iglesia venimos a mirar, no venimos a pelear, ni venimos con el Señor, volvemos ya. ¿Cómo qué volvemos? ¿Como novia o como esposa? ¿Cómo vuelve la iglesia? ¿Cómo? Esposa, pues, hermano. Porque Jesús se casa, no anda en concubinato, hermano. Jesús se casa y hace las cosas bien. Entonces, entienda, vea usted cómo todos los misterios el Señor los va revelando y lo va manifestando al mundo y a Israel. Por eso alégrese, hermano, de que usted sea parte del olivo silvestre o la iglesia. Alégrese por eso. Digan fuerte amén. Punto número Iscay. ¿Está bien? Punto número 2. Vamos todos a Efesios 5:23. Vamos terminando, hermanos. Vamos terminando la introducción. No, el sermón. Efesios capítulo 5. Por favor, veamos el versículo 23 al 27. Hablemos ahora de esto. Este endurecimiento temporal, porque es temporal. ¿Qué es un temporal? ¿Qué es un temporal? Es una lluvia temporal. Es un tiempo. Oh, hay un temporal en Sucre. O sea, llovió 3, 4, 5 días, 7 días, pero al final pasa, ¿no es cierto? Los días de carnaval, ¿qué pasó? Nos arruinó la fiesta los campistas, ¿no? No pudimos porque llovió. Tenían su rally, creo, pudieron hacer su rally a medias, ¿no? Porque llovió. Entonces un temporal es un tiempo, es solo una época donde algo está pasando. Y el temporal, hermanos, es para Israel eso. Empezó y terminará. O sea, no es para siempre ese endurecimiento, eso de que ellos no entienden. No, el Señor va a revelar y van a comprender ellos al final todo. Ahora, vamos a ver, hablemos de eso. Efesios 5:23 dice así: porque el marido es cabeza de ¿quién? ¿Qué dice aquí la Biblia? Porque la mujer es cabeza del marido. ¿Qué dice? A ver, explíqueme eso, mujeres. Porque las mujeres quieren ser cabeza en su hogar. No, yo mando aquí, dice. Y hay hombres que son, hermanos, no sé, parece que hay hombres que no leen esto, hermano. ¿Qué dice la Biblia? Que el hombre es cabeza de ¿quién? De las mujeres. Acepten esto, digan fuerte amén, mujeres. No, yo mando en mi casa. Hermana, por favor, deja que él sea tu líder, que él decida, porque él es cabeza. Si no haces esto, estás contra lo que Dios ha establecido, mujer. Porque el marido es cabeza de ¿quién? De la mujer. Miren, las mujeres calladingas no quieren decir. Porque el marido es cabeza de... Mire, otra, 2, 3 apenas. No quieren. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de ¿quién? De la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Ahora entienda, ¿qué somos nosotros? Somos el cuerpo. ¿Y quién es nuestra cabeza? Es Cristo. Ahora digan, esposa, ¿quién es su cabeza? Diga pues, mi esposo, diga, no, nadie se va a enojar. Seguimos. 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo,
así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Pero claro, la mujer dice, no, yo pastor soy muy analítica, dice. Yo primero analizo si me conviene, si quiero, si me gusta. Acá la Biblia no dice sujetate si te parece, hermano. Dice que deben obedecer a sus maridos en todo. Lo único que tú no puedes obedecer es su pecado. Si él está en rebelión, en desobediencia y haciendo cosas malas, solo ahí tú puedes decir, no, esposito, discúlpame, perdón, pero yo no me voy a sujetar a tus mentiras. No me voy a sujetar a tu mal humor. No me voy a sujetar a lo que eres tú, abusivo, gritón, gruñón. Disculpame, esposito, yo a eso no me sujeto. Me voy a sujetar a un esposo amante, a un esposo que es ejemplo, a un esposo trabajador, a un esposo que me protege, me cuida, provee. A ese esposo me sujeto, no a ese esposo que anda por las cantinas, que anda haciendo cosas malas. Mucho cuidado, hay que entender también. Y otra cosa, hermano. La autoridad no es a la fuerza, hombres. No es gritando que tú vas a lograr que tu esposa te obedezca. ¿Sabe cómo se logra la autoridad? ¿Sabe cómo se impone la autoridad? Con respeto. Digan fuertemente. Amando, protegiendo, siendo educado, quitando eso de ser áspero, de ser gruñón, de ser gritón. Quiten eso, esposos. ¿Qué esposa pues quiere sujetarse a un esposo aburrido? Con sujeta, hermano, el hombre. ¿Qué esposa quiere? La sujeción debe ser por amor. Y si un hombre ama a su esposa, la cuida, la abraza, la mima, esa esposa con mucho cariño se va a sujetar, pues así debe ser. Entonces hay que entender estas cosas. Pero solo lo digo como acápite, hermano. Un paréntesis, por si acaso. Vamos. 25. Maridos, amad a vuestras mujeres. Ajá. Maridos, griten a sus mujeres, dice. Maridos, sometan a sus mujeres. Así dice. Dice, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó ¿a quién? A la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Fíjense el ejemplo. Fíjense cómo actúa Cristo. Fíjense que siendo la cabeza, cómo nos trata. Nos ama, se entregó por ella, se sacrificó. Eso hace un esposo. 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Muy bien. Y el último verso. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia, ¿qué cosa? Gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué es lo que un esposo debe hacer por su esposa? Debe orar por ella, mínimamente. Señor, llévatela, ¿sí o no? Señor, si no yo te la mando. Así oran algunos. Esa no debería ser la oración del esposo. El esposo debería decir, Señor, bendice a mi esposa, dale sabiduría. Señor, dale salud, Padre. Prospera a mi esposa, que ella te ame, te busque. Señor, bendigo a mi esposa. Esa debería ser la oración de todo esposo. Señor, que ella crezca, que ella madure, se desarrolle en ti, Señor. Que ella ame tu palabra. Dios, por favor, te pido por mi esposa. Guárdala, Señor. Dale sabiduría, dale entendimiento, Señor. Haz que ella sea una mujer, Señor, bien firme, fuerte, Señor. Te pido por ella. Señor, que mi esposa sea mejor que yo. ¿Quién ora así? ¿Ah? ¿Qué esposo dice, Señor, que mi esposa sea mejor que yo? ¿Quién? Que generalmente decimos, yo soy la cabeza, Señor. Por tanto, con esa autoridad que me has dado, la bendigo. Hermanos, fíjense que Cristo nos está diciendo que como cabeza Él ha hecho mucho por su iglesia. Ha hecho demasiado, se entregó, se sacrificó, amó a su iglesia. Yo no sé, hermanos, cuántos esposos aman verdaderamente a sus esposas. Pero el amor tampoco es tolerar todo lo que ella hace. El amor es una rectitud, es un sentimiento, es una demostración de lo que a Dios le agrada. El esposo debería enseñarle a la esposa y decirle, esposita, quiero explicarte algo. Y a veces ella dice, a ver, ¿qué me vas a enseñar vos? Dicen, ¿no? A ver, ¿qué? A ver, ya, lanza. Mucho cuidado con eso. Es que hay de todo, hermano. Hay de todo en este mundo cruel. Y dentro de la iglesia hay también mujercitas y espositas
que no quieren sujetarse y no quieren obedecer, o no son enseñables. Como también hay esposos que son ásperos, toscos, duros, insensibles, aburridos, también lo hay. Pero ¿cuál es el modelo a seguir acá? Tanto a la iglesia que dice Efesios y tanto a Jesucristo que es el esposo. O sea, el ejemplo está dado acá. Espositas, sujétense a sus esposos. Y esposos, amén a sus esposas. Todos digan fuerte, amén. Si eso se cumpliera en los hogares, tendríamos hogares felices, hermano. La esposa se sujeta porque lo ama. Y el esposo la ama porque es un mandamiento de Cristo. Y hace todo, esposita, en lugar de estar regalando cosas y no sé qué, hermano, usted puede regalar una Biblia a su esposa, una Biblia de estudio, un libro. Esposita, mira este libro, te bendigo con este libro. Esposita, mira, esto he traído. O sea, hermano, hay maneras de ayudar a crecer a la esposa. Hay formas de ayudar a crecer a una esposa. Bueno, paréntesis. A lo que voy es esto, hermanos. Que el olivo silvestre, es decir, la iglesia, se convirtió en el pueblo de Dios. Colosenses 1:17, rápido. Colosenses capítulo 1, verso 17. Dice así: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él, ¿qué cosa? Subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es, ¿qué cosa? La iglesia. No dice Israel. No dice la Biblia, y Él es la cabeza del cuerpo que es Israel. Dice la iglesia. Y dice, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y atención, porque lo que viene es mejor todavía. Dice así: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y el último: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho, ¿qué cosa? Ministro. Hermanos, fíjense que el Señor nos hizo su pueblo, nos hizo su iglesia, y ese endurecimiento en parte en Israel es temporal, por un tiempo. Ahora el Señor está perfeccionando, está trabajando en el olivo silvestre, está preparando al olivo silvestre, lo está llevando cada día a ser mejor, porque Él va a presentar este olivo silvestre o la iglesia a su Padre y le va a decir: Padre, esta es mi novia y quiero que celebres mi boda y bendigas mi boda, Señor. Eso va a acontecer luego del arrebatamiento de la iglesia. Muy bien. Entonces Israel no está descartada, olvidada, pasó. No, Israel está esperando que la plenitud de los gentiles termine. Por eso es que el arrebatamiento no va a suceder hasta que el último gentil sea salvo. ¿Qué pasa con las flotas cuando se llenan? ¿Qué pasa con el micro cuando se llena? ¿Qué dice? No, dice: más, apriétense más, uno más. Así dice el chofer, ¿no? Pero ya estamos llenos, no, uno más, a ver, a campo, dice. Y siguen metiendo. Bueno, eso pasa solo en Bolivia, ¿no? Pero en otros países, solo los asientos, señores. ¿Cuántos entran en esta flota, en este bus? 30, solo 30. Pero aquí, hermanos, solo entran 20, 100 entran, hermanos, parados encima, colgados, no sé. Pero así puede pasar. Ok, el tema es que el arrebatamiento va a suceder cuando la plenitud de los gentiles se haya completado. Por eso es que nosotros, mientras estamos sobre la tierra,
Todavía tenemos que seguir predicando porque es muy probable que el último gentil en entrar sea tu propio pariente, sea tu propia familia. No sabemos, pero de que ya queda poco tiempo y que faltan solo poquitos, es una realidad, hermanos. A su nombre, iglesia. Y el último texto, Colosenses 3, el penúltimo, perdón, Colosenses 3, dice, verso 1: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad la cosa, ¿de dónde? De arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de, vamos iglesia, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Eso es lo que estamos haciendo. Nuestros ojos están puestos en el Señor, en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque este mundo pasa. Este mundo no va a heredar el reino de los cielos. El pecado no va a ingresar al cielo. Por eso es que nosotros estamos esperando al Salvador. Por eso es que estamos en un tiempo de espera ya. Cualquier rato se va a oír la voz: el novio viene. Y Él aparecerá en las nubes. Pero ¿quiénes van a oír eso? Solo la iglesia. El mundo no va a saber cuándo será el arrebatamiento. Incluso, hermanos, la élite mundial que está preparando búnkers, que están preparando alimentos, ¿han visto ya que hay una empresa en los Estados Unidos que está listando el alimento deshidratado? ¿Han visto ya eso? Hay paquetes de alimentos deshidratados porque ellos saben que el fin del mundo ya está por llegar y que viene una hecatombe mundial y que no va a haber comida. Y ya ellos están preparando paquetes de alimentos para que la gente pueda sobrevivir en la tribulación. No saben cuándo Jesús viene, pero saben que ya viene. Hermanos, por eso es que Elon Musk y todos ellos ya tienen su espacio en los búnkers que están allá por Nueva Zelanda, por muchos países, están preparados para soportar el apocalipsis. Y solo el 1% de la humanidad va a entrar a esos búnkers, o sea, los millonarios de este mundo. Y los demás, bueno, pues los demás o creen en Jesús o se las arreglan como puedan, hermano. Porque el anticristo va a venir y va a gobernar y va a someter al mundo entero en estos 7 años que vienen ya. Entonces, hermanos, la plenitud de los gentiles se está completando, se está terminando ya. La expresión hasta, dice Pablo, denota un tiempo específico. Esto revela un número determinado de gentiles que creerá y alcanzará la vida eterna. Este olivo silvestre o iglesia está constituido por judíos y gentiles que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Es decir, que hay judíos cristianos, sí. Gentiles pecadores, arrepentidos y convertidos, fueron contados como pueblo de Dios. Plenitud se refiere hasta el último gentil salvo. Este será el fin del recojo de la cosecha. Este endurecimiento espiritual en Israel está por terminar. Entra el último gentil a la salvación y comienza el Señor a tratar otra vez con Israel. Conclusión: la cosecha del último tiempo comenzó cuando Jesús resucitó. Tiene su tiempo, su hora y su número. La iglesia de Cristo está terminando su labor y su estadía en esta tierra. Luego Dios retomará su plan y su propósito con el buen olivo, que es la nación incrédula de Israel que está en el mundo. De ahí la importancia del segador de este último tiempo. ¿Qué somos nosotros? Somos segadores. Dígale a su hermano: tú eres un segador. Dígale. ¿Y qué hace un segador? Recoge. ¿Qué tenemos que recoger, hermano? Las almas para el Señor. Quizás tú seas el que recoja al último de la plenitud. Quizás tú seas uno de los que va a recoger a los últimos. Por favor, no deje de predicar, no deje de anunciar, no deje de decirle a su amigo, a su colega, a su vecino, a su familiar: Jesús viene pronto. O recibes a Jesús o te quedas. Usted no tiene por qué ocultarle estas cosas a un pecador. Usted no puede decirle las verdades a media. Una verdad a media es una mentira, es lo mismo. La verdad es la verdad y debe prevalecer.
le duela, le moleste, le incomode al pecador, pero tiene que saber, el que adora vírgenes, imágenes, estatuas, está bajo condenación. El que miente, el que roba, el que estafa, el que se acuesta con varón, el que miente, todos están bajo la ira de Dios. Nosotros también estamos, sí, la diferencia es que nosotros ya fuimos lavados por la sangre del Cordero y nos hemos arrepentido. Esa es la diferencia. Y nuestro nombre ahora está anotado, ¿dónde? En el libro de la vida. Puestos de pie, vamos a orar. Gracias por conectarte a nuestro canal y escuchar nuestras enseñanzas. Ya que estás aquí, puedes suscribirte a nuestro canal para recibir más contenido. Si necesitas ayuda y oración, no dudes en contactarnos al siguiente número. Somos una iglesia en la ciudad de Sucre, Bolivia, y esperamos tu visita. Somos una familia para tu familia.